Quiero saludarlos con mucho cariño, agradecerle a todos ustedes el que un día como hoy, que seguramente es el día de descanso después de tanto trabajo y de una semana bien ajetreada, y ustedes sean capaces de sacar un momento para venir al templo en temor de Dios, en reconocimiento de Dios, con gratitud a Dios por tanto amor y por tantas bondades. Por eso el que estén aquí significa que ya están dispuestos para Dios. Y si están aquí significa que le abren el corazón al Señor para que el Señor, por medio de la palabra, les devuelva a ustedes la esperanza y la alegría que muchos hemos perdido. Quiero proponerles 3 ideas sencillas y una pequeña historia. Llama la atención, queridos amigos, cómo comienza esa primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Sabemos que el libro de los Hechos de los Apóstoles es la experiencia de la primera comunidad pascual. Es la experiencia de la comunidad resucitada que vive la resurrección del Señor. Es la experiencia de la iglesia naciente. Y por eso para mí siempre son muy importantes las palabras, los gestos, los signos, la manera como se nos van contando los acontecimientos. Comienza la primera lectura diciendo: al llegar el día de Pentecostés. Y cuando nos dice la palabra al llegar el día de Pentecostés, nos está diciendo que ese día lo estaban esperando. Ellos, en medio de lo que estaban viviendo, necesitaban algo que les devolviera la esperanza. Ellos, en medio del desánimo que tenían, necesitaban un impulso, una motivación, como un volver a subir al monte de la transfiguración para volver a llenarse de sentido. Entonces, al llegar el día de Pentecostés, sus esperanzas se vieron colmadas. Y el corazón que estaba aguardando algo recibió lo que estaba esperando. Unas llamas del cielo descendieron sobre ellos, les quemaron el orgullo, les consumieron la soberbia y les enseñaron que era necesario volver a empezar. Al llegar el día de Pentecostés, les llegó a ellos la fuerza, la alegría, la motivación, la sabiduría, el entendimiento, el consejo, la ciencia, la fortaleza, el temor de Dios. Les llegó todos, les llegó todo, quedaron listos. Y entonces, queridos amigos, esa expresión tiene que llenarme a mí de alegría y de esperanza. Porque, Padre, porque también a mi vida tiene que llegar ese día de Pentecostés. Al llegar el día, ese día tiene que llegar a mi vida, tiene que llegar el día de la transformación, tiene que llegar el día en el que yo sienta y experimente y me goce la fuerza que me viene del cielo. Les decía anoche en la vigilia, un papá, una mamá, unos hijos, una familia no se pueden cansar de pedirle al Señor que en su familia se dé Pentecostés. Es que no solamente hubo un Pentecostés, lo que nos cuenta el Evangelio de hoy, que estaban los discípulos encerrados, es otro Pentecostés. Y Pentecostés se sigue dando, se sigue realizando en la vida de las personas que creen que es posible que llegue ese día. Al llegar el día de Pentecostés, es el día en el que uno se deja abrazar por el Espíritu Santo de Dios. Es el día en el que usted no le pone tanto problema al Señor y se decide por Dios. Es el día de la conversión. Es el día en el que usted entiende que con Dios es mejor. Regálese ese día. Empiece a construir ese día con su familia. Permita que llegue el día en el que los sufrimientos no nos causen tanto dolor, sino que se hagan llevaderos. Segunda idea. Nos cuenta la palabra que estaban reunidos en el mismo lugar, en una casa, gente venida de muchos lugares. Y nos empieza a mencionar la palabra todos los lugares. Escuchen, había gente de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, en Frigia, Panfilia, de Egipto. Había gente de todos los lados. Pero lo más interesante y un detalle maravilloso en ese punto es que estaban allí reunidos los que en algún momento fueron enemigos. Esos pueblos fueron enemigos entre sí, se odiaron, se hicieron la guerra, se causaron mucho dolor.
Y entonces están reunidos allí los pueblos que en algún momento se declararon la guerra. Están allí reunidos los bandos que en algún momento le arrebataron la vida a las otras partes. Y es muy lindo cómo estando en el mismo lugar, todos ellos, enemigos, son capaces de desarmar el corazón. Padre, ¿qué es lo que hace posible que uno desarme el corazón? Porque yo vengo cargando un odio hace años, porque a mí me dicen tenés que aprender a perdonar y yo no he sido capaz, porque a mí me dicen que tengo que orar por mis enemigos y a mí que nadie me vaya a pedir eso porque no me lo imagino. Entonces va uno entendiendo, queridos amigos, que la única manera de vivir el perdón y la reconciliación es permitiéndose en la vida personal un nuevo Pentecostés, es decir, la venida del Espíritu Santo. El único que hace posible el perdón es el Espíritu Santo, que coge la vida de la persona y la desarma. Padre, ¿qué significa que la desarma? Que es capaz de sacar de usted la prevención, los recuerdos, las memorias tristes, esas situaciones que usted vive recreando en todo momento. Eso lo hace el Espíritu Santo. Llega el momento en el que una persona llena de Espíritu Santo es capaz, como lo hicieron estos pueblos en el mismo lugar, de abrazarse, de reconciliarse y de entender que la vida tiene que seguir. Tan bonito uno ser capaz de decirle al otro: mire, nos hemos hecho mucho daño, dejemos que todo quede atrás, nos hemos hecho mucho daño. Imagínense ustedes familias que sean capaces de decirse: nos hemos hecho mucho daño, dejemos que todo quede atrás. Por encima del dinero estamos nosotros, por encima de las rencillas estamos nosotros, por encima de esas peleas por cosas, por dinero y por herencias estamos nosotros. Dejemos todo atrás, volvamos a empezar. Y eso fue lo que pasó allí con esos pueblos. Eso fue lo que pasó reunidos Mesopotamia, Judea, Capadocia, gente del Ponto, de Asia, Frigia, Panfilia. Ese gentío allá que no se podían ver, empezaron a mirarse con amor. Empezaron a mirarse desde el perdón, empezaron a mirarse desde la reconciliación y entendieron que la vida, siendo una, merecía vivirse estando en paz. Si usted me dice a mi padre, es que en mi casa somos muy orgullosos y nos cuesta perdonarnos, y pasa un día y 2 días y una semana y hasta un mes. Yo les he mencionado a ustedes muchas veces y en muchas misas la mamá que llorando me decía: padre, mis hijas no me hablan hace 15 años. Amigos, es urgente un Pentecostés, y es urgente los corazones dispuestos, y es urgente los corazones dóciles, y son urgentes los corazones desarmados, y es urgente una vida que le crea a Dios para que allí suceda Pentecostés. Tercera idea: el Espíritu Santo hace posible que llegue el cambio, pero no el cambio como nos lo han pintado algunas personas. No, ese cambio nosotros no lo queremos. Nosotros queremos un cambio radical, un cambio que verdaderamente transforme la vida, y el único que hace posible ese cambio es el Señor. Por eso somos invitados a creerle a Dios. Hay personas que no creen en el cambio del otro, hay personas que no creen en la conversión de los demás, y se les olvida que para Dios nada hay imposible. Yo conozco personas que Dios levantó de la nada, yo conozco personas que Dios cogió ese barro vuelto nada y lo volvió a amasar. Yo conozco personas con unos pecados y unos vicios enormes, empezando por mí mismo, y Dios nos cogió y nos volvió a hacer. Entonces, ¿cómo no creer en el cambio si nosotros somos testigos del cambio? El Espíritu Santo hace posible el cambio. Una mamá viene y me dice: padre, necesito que cambie mi hijo. Entrégueselo al Espíritu Santo y dígale: Espíritu Santo, haga lo que tenga que hacer en él, así lo tumbe 1000 veces, pero sálvelo. Así tiene que hablarle una mamá al Señor, y así le hablaban los santos. Que el Espíritu Santo coja la vida de la persona, y si lo tiene que poner a comer tierra, que lo ponga a comer tierra, pero que lo salve y lo vuelva a su casa transformado, renovado, restaurado, puesto en el camino. Mire lo que pasaba en esa casa. Estaban encerrados, con la puerta cerrada, trancada por dentro. Estaban llenos de miedos, estaban librando sus batallas personales, estaban llenos de tristeza y de angustia. ¿Y qué pasó? Entró el Señor, y el miedo se convirtió en fortaleza,
La oscuridad se convirtió en luz, las guerras abrazaron la paz y los que no eran capaces de perdonar se llenaron de fuerza y perdonaron al mundo entero. ¿Quién hizo posible eso? El Espíritu Santo de Dios. Y por eso el cambio es posible. Pero el cambio no va a ser posible con meras intenciones. Yo voy a cambiar. No, usted solo no es capaz. Metas eso en la cabeza. Usted solito no es capaz. Necesitamos una fuerza que nos supere. Necesitamos la fuerza de Dios. Les voy a contar una historia. Y es la historia de un hombre que con seguridad tuvo que estar lleno de Espíritu Santo. Es un ejemplo de perseverancia grande, inmenso. La vida de Abraham Lincoln. Miren, amigos, esta historia, y yo la leía y yo decía, y yo tan chillón que soy, hombre. Tan chillones que somos, que por todo protestamos, por todo nos rendimos, por todo tiramos la toalla, las cosas nos salen mal y creemos que ya no servimos para eso, somos supremamente ganadores, y cuando la vida nos pone a perder, nosotros pegamos el grito en el cielo y renunciamos a nuestros propósitos. Entonces miren lo que le pasó a este man, escuchen. Nació en la pobreza, tuvo que enfrentarse a la derrota a lo largo de toda su vida, perdió 8 elecciones, sus negocios quebraron en 2 ocasiones y sufrió un colapso nervioso. Podría haberse rendido muchas veces, pero no lo hizo, y gracias a su persistencia llegó a ser uno de los presidentes más grandes de la historia de los Estados Unidos. Fue un campeón y jamás se dio por vencido. He aquí un esbozo del camino que lo condujo a la Casa Blanca. Escuchen esto. A mí me pasa la primera cosita y yo creo que yo salgo disparado. Él no. En 1816 su familia se vio obligada a dejar su casa y él tuvo que trabajar para mantenerla. La historia de muchos de ustedes. En 1818 su madre murió. En 1831 fracasó en sus negocios. En 1832 se presentó a las elecciones para la legislatura y perdió. En 1832 perdió también su trabajo. Quería ingresar a la Facultad de Derecho, pero no pudo. En 1833 pidió dinero prestado a un amigo para empezar un negocio y antes de fin de año estaba en la bancarrota. Durante los 17 años siguientes estuvo pagando aquella deuda. En 1834 volvió a presentarse a las elecciones legislativas y ganó. En 1835, cuando estaba a punto de casarse, su novia se murió y él quedó con el corazón destrozado. En 1836 tuvo un colapso nervioso y permaneció 6 meses en una cama. En 1838 intentó llegar al cargo de representante del Estado y fue derrotado. En 1840 intentó llegar a elector y fue derrotado. En 1843 candidato al Congreso, ¿y qué pasó? Derrotado, muy bien. En 1846 nuevamente candidato al Congreso, ¿qué pasó? Ganó. Fue a Washington y realizó un buen trabajo. En 1848 se presentó a la reelección al Congreso, ¿y qué pasó? Perdió. En 1849 intentó ser funcionario en su estado natal y fue rechazado. En 1854 candidato al Senado de los Estados Unidos y perdió. En 1856 buscó la nominación vicepresidencial en la Convención Nacional de su partido y obtuvo menos de 100 votos. En 1858 volvió a ser candidato al Senado y volvió a perder. En 1860 fue elegido presidente de los Estados Unidos. Y mire lo que él decía: el camino era difícil y resbaladizo. Resbalé, pero me recuperé, diciéndome que aquello era un resbalón y no una caída. ¿Qué hizo que este hombre fuera así? El Espíritu Santo, que hace posible que uno se levante una y otra vez. 3 cositas. Primera cosita, no te rindas. De la mano de Dios lo puedes alcanzar. Segunda cosita, si tienes que volver a empezar 1 y 1000 veces, tienes que hacerlo. Tercera cosita, después de intentarlo, llegará el día y entonces sabrás que ha valido la pena.
No te vayas sin regalarte un instante de silencio ante Dios. ¿Has escuchado palabras que te invitan a soltar, a confiar, a dejar el peso que llevas sobre tus hombros? Y hoy quiero invitarte a que lo hagas aquí, ahora donde estás. Cierra un momento tus ojos si puedes y deja que el Espíritu Santo te muestre eso que tanto te cuesta entregar. Tal vez sea una herida del pasado, un miedo al futuro, una culpa que no has podido perdonarte o una situación que ya no puedes controlar. Entrégasela a Dios, suéltala, no la retengas más en este instante mientras escuchas mi voz. Dile al Señor con sencillez: Señor, pongo esto en tus manos, y escríbelo en los comentarios, no por mostrarlo, sino como un acto de fe, como una oración escrita al cielo. Escribe esa carga, ese nombre, esa petición que hoy decides dejar en las manos de Dios. Porque cuando escribes desde el corazón, también oras. Y cada palabra que dejes aquí será una semilla de fe que el Señor recogerá para obrar en su tiempo perfecto. No tengas miedo, Dios no se olvida de ti. Él camina contigo de noche y de día, incluso cuando no lo sientes. Hoy su invitación es clara. Confía en que Él puede hacerlo mejor que tú. Confía en que lo que sueltas en sus manos nunca se pierde, sino que florece. Así que mientras termina este video, tómate un momento, respira profundo, deja ir tus culpas, tus miedos, tus intentos de control y entrégalos a aquel que te ama sin condiciones. Déjalo todo en sus manos. Señor, hoy te entrego. Completa tú esa frase, escríbelo con fe, y mientras lo haces, cree que los milagros empiezan a llegar cuando uno suelta, porque Dios no defrauda. Él toma lo que entregas y lo transforma en bendición. Así que suelta, confía y deja que el Señor haga lo demás. Mira el siguiente video. Si aún sientes en tu corazón la necesidad de una voz espiritual que te guíe y te recuerde tu propósito, no lo dudes. Este es el momento que Dios preparó para ti. Él quiere hablarte, animarte y mostrarte el camino que dará sentido a tu vida.